El sol apenas asomaba sobre el mar cuando doña Teresa, de 68 años, se levantó con el sonido de las gaviotas que revoloteaban cerca de su ventana. Vivía en una casita de madera, pintada de azul celeste, en un pequeño pueblo costero del sur de Chile. A simple vista, su vida parecía tranquila, pero dentro de esas paredes se escondía una soledad que pesaba más que los años sobre su espalda. Había dedicado toda su vida a trabajar como costurera y vendedora ambulante. Con sus propias manos cosió uniformes escolares, vestidos de novias y manteles para fiestas, siempre con la esperanza de darle a su hijo, Tomás, un futuro mejor que el suyo. Lo crió sola. Su marido los había abandonado cuando el niño apenas tenía 3 años. Aún así, nunca habló mal de él frente a Tomás. No tiene sentido llenar su corazón de rencor, se repetía. Pero sí llenó el suyo de amor y también de sacrificios. Con los años, Teresa logró algo impensado para alguien con sus ingresos. Compró el terreno donde estaba su casita y lo fue ampliando poco a poco. Cuando Tomás cumplió 30 años y ya trabajaba como supervisor en una empresa pesquera, ella decidió cederle legalmente la propiedad. «Así te aseguro el futuro, hijito», le dijo con una sonrisa cansada aquel día. «Quiero que siempre tengas un techo seguro, aunque yo ya no esté». Tomás apenas le dio un beso en la frente, distraído mirando su celular. «Gracias, mamá. Era lo mínimo que podías hacer por todo lo que me hiciste pasar de chico», respondió con un tono seco, que a Teresa le pinchó el corazón como una aguja. Pero ella lo ignoró. «Está estresado, nada más», pensó. Siempre encontraba una excusa para sus malos modos. Los años pasaron y Tomás comenzó a visitarla cada vez menos. Aunque vivían en la misma casa, apenas cruzaban palabras. Ella cocinaba para los dos, limpiaba, lavaba su ropa, y él salía temprano y regresaba de madrugada, a veces con olor a alcohol y perfume ajeno. Una tarde, Teresa estaba sentada en su sillón favorito, tejiendo una bufanda, cuando escuchó que Tomás hablaba por teléfono en la cocina. «Sí, la vieja sigue aquí», decía en voz baja, «pero pronto se irá. Esta casa es demasiado grande para una sola persona, y yo tengo planes». Teresa sintió un escalofrío. «¿Planes? ¿Echarme?», pensó. Trató de sacarse esa idea de la cabeza. Tal vez había escuchado mal, tal vez hablaba de alquilar una pieza. Se obligó a concentrarse en su tejido, aunque sus manos temblaban. A la mañana siguiente, intentó acercarse a él con cariño. Preparó pan amasado y café con leche, como cuando él era niño. «Buenos días, mi amor», dijo suavemente cuando él apareció en la cocina. Tomás la miró con fastidio. «No tengo tiempo, llego tarde», contestó, tomando solo un sorbo de café antes de irse sin despedirse. Teresa se quedó sola, frente a la mesa servida, con el café enfriándose lentamente y una punzada en el pecho que no tenía que ver con su presión alta. Con el paso de las semanas, los desplantes se hicieron más frecuentes. Si ella dejaba un plato sin lavar, él bufaba. Si olvidaba pagar una cuenta de luz, él gritaba. Un día incluso le arrebató el control remoto de las manos sin decir palabra, como si ella fuera una intrusa en su propia casa. Cada noche, Teresa se acostaba mirando el techo, preguntándose en qué momento su hijo se había convertido en un extraño. Y peor aún, si alguna vez la había querido realmente. O si solo había estado esperando quedarse con todo lo que era suyo. Una tarde, mientras intentaba regar sus geranios en el patio, el dolor de su rodilla derecha la obligó a sentarse. Miró hacia el horizonte, donde el mar brillaba bajo el sol y murmuró: «Dios mío, ¿qué hice mal?». Las gaviotas chillaron como respuesta, y el viento salado le trajo un olor lejano a pescado y nostalgia. Ella no lo sabía aún, pero aquella pregunta marcaría el comienzo del giro más doloroso y también liberador de su vida. Pasaron los días y el ambiente en la casa se volvió más tenso que nunca. El sonido de los pasos de Tomás por el pasillo ya no era un consuelo para doña Teresa, sino una señal de alerta. Cada vez que él llegaba, ella sentía el cuerpo encogerse, como si anticipara un reproche, un grito. O algo peor. Una tarde de domingo, Tomás apareció con Camila, su nueva pareja. Era una mujer joven, elegante, con un perfume dulce y una sonrisa helada. Teresa intentó recibirla con amabilidad,
aunque el corazón le latía con fuerza. «Bienvenida, hija», dijo extendiendo la mano. «Esta siempre ha sido tu casa». Camila la miró de arriba abajo sin aceptar el gesto. «Gracias, aunque pronto será solo de Tomás», respondió con un tono tan suave como venenoso. Teresa fingió no haberla escuchado. Preparó té y galletas, sirviendo la mesa como lo había hecho miles de veces, pero los dos apenas tocaron nada. Pasaron la tarde paseando por la casa, comentando en voz baja sobre paredes, habitaciones, ventanas, como si fueran compradores inspeccionando una propiedad ajena. Desde el sillón, Teresa los escuchaba. Su estómago se apretaba con cada frase. «Podríamos tirar ese muro y hacer un living enorme», decía Camila. «Sí, y quizás vender el terreno del fondo. Es grande, nadie lo usa», respondía Tomás. «Ese terreno lo compré con el dinero de mis manos rotas de tanto coser», pensó Teresa, sintiendo una mezcla de tristeza y rabia. «¿Nadie lo usa? Ahí jugaba el de niño, ahí aprendió a andar en bicicleta». Pero guardó silencio. Siempre guardaba silencio. Los días siguientes fueron aún más fríos. Tomás empezó a traer cajas, a mover muebles, a cambiar cerraduras, por seguridad. Teresa apenas podía reconocer su propia casa. El rincón donde antes colgaban las fotos familiares ahora estaba vacío. La cómoda donde guardaba sus manteles bordados desapareció sin explicación. Una noche, mientras cenaban, se atrevió a hablar. «Tomás, ¿vas a mudarte con Camila aquí?», preguntó en voz baja. Él no levantó la vista del plato. «Ya vivimos aquí, mamá. Es lo lógico. Esta casa es mía ahora. Pero...» Su voz tembló. «Yo sigo viviendo aquí». Tomás dejó el tenedor con un golpe seco sobre la mesa. «Justamente, mamá. Tienes que entender que esto ya no es tuyo. Es tiempo de que pienses en algo más. Adecuado para tu edad. Un departamento pequeño, quizás». Las palabras la atravesaron como cuchillos. «Esta es mi casa», susurró ella con lágrimas acumulándose en sus ojos. «La construí para ti». «Y ya cumplió su función», la interrumpió él con frialdad. «No hagas esto más difícil». Camila, que observaba la escena con una sonrisa apenas contenida, añadió: «Además, necesitas estar en un lugar donde te cuiden. Aquí no puedes seguir sola. Es por tu bien». «Por mi bien», repitió Teresa en su mente, sintiendo que el mundo a su alrededor se desmoronaba. No era preocupación lo que veía en sus ojos, sino ambición. Pura, calculadora ambición. Esa noche no pudo dormir. Caminó descalza por el pasillo oscuro, tocando con la punta de los dedos las paredes que había pintado con sus propias manos. Cada rincón estaba lleno de recuerdos. Las marcas de la altura de Tomás en el marco de la puerta. Los dibujos que había colgado cuando era niño. El olor a pan amasado que aún parecía flotar en la cocina. «¿Me van a borrar como si nunca hubiera existido?», pensó, apretando los labios para no sollozar. Se detuvo frente a una vieja foto. Ella y Tomás en la playa, cuando él tenía 5 años. Él sonreía con la boca llena de arena, y ella lo abrazaba con fuerza. Ahí está. El niño que crié sola, el que prometió que siempre me cuidaría. Sintió un nudo en la garganta, y en medio del dolor, una chispa diminuta comenzó a arder. No iba a dejar que la echaran, no así, no después de todo. La semana siguiente comenzó con un silencio extraño en la casa, un silencio que no era paz, sino amenaza. Doña Teresa lo notó desde el amanecer. No había saludos, no había olor a café recién hecho. Solo los pasos de Tomás, subiendo y bajando las escaleras, arrastrando cajas, hablando en voz baja por teléfono. Una tarde, cuando el sol se filtraba débil por la ventana del comedor, escuchó un golpe seco en la puerta principal. Se asomó y vio a un hombre trajeado entregándole un sobre grueso. «¿Doña Teresa Pérez?», preguntó con voz neutra. «Sí, soy yo», respondió confundida. «Esto es para usted», dijo, entregándole el sobre y alejándose sin más. Teresa abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro había documentos legales, palabras frías, impersonales, que parecían escritas con hielo, notificación de cambio de propiedad, transferencia de dominio, reasignación de titularidad. Todo estaba firmado por Tomás. Él había puesto la casa a su nombre, sin decirle nada, sin siquiera mirarla a los ojos. Sintió que el aire se le escapaba de los pulmones.
Se apoyó en la pared para no caer. Aquella casa. Era su vida, su historia, y ahora, en un papel, ya no le pertenecía. Cuando Tomás llegó esa noche, ella lo esperaba en la cocina, sentada muy erguida, con los papeles extendidos sobre la mesa como testigos silenciosos. —¿Qué es esto? —preguntó con voz baja pero firme. Él ni siquiera se inmutó. —Un trámite necesario. Legalizamos lo que ya era inevitable. —¿Inevitable? —repitió ella incrédula. —¿Quitarme mi casa sin siquiera hablar conmigo? Tomás suspiró con fastidio, como si estuviera cansado de explicarle cosas a un niño. —Mamá, entiéndelo. Tú ya no puedes mantener este lugar. Está viejo, lleno de reparaciones pendientes. Y tú... La miró de arriba abajo. Ya no estás para esas cosas. Las palabras le ardieron como fuego. Yo levanté esta casa con mis propias manos, Tomás. Cada ladrillo, cada tabla. Yo estuve aquí sola cuando tú aún eras un niño con fiebre, mientras tu padre nos había abandonado. Yo la mantuve viva. Y te lo agradezco, dijo él, pero su voz no tenía gratitud, solo impaciencia. Pero ahora es mi turno. Camila y yo queremos hacer algo nuevo aquí. No te preocupes, ya buscaremos un lugar cómodo para ti, una residencia buena, con enfermeras. —No necesito enfermeras —gritó Teresa poniéndose de pie. Sus manos temblaban, pero sus ojos ardían. Lo que necesito es respeto. El silencio que siguió fue espeso, irrespirable. Tomás la miró como si no la reconociera. Luego dio media vuelta y se fue sin decir nada más. La puerta se cerró de golpe, haciendo vibrar los vidrios. Esa noche, Teresa no durmió. Caminó por la casa como un fantasma, tocando cada objeto, cada grieta, cada recuerdo. Y en medio de su dolor, una idea comenzó a tomar forma. Recordó algo: el testamento de su difunto esposo, don Ricardo. Él siempre había sido previsor, casi obsesivo con los papeles. Lo guardaba todo en una caja metálica bajo llave, en el ropero de su antigua oficina. Fue allí, con manos trémulas, y tras buscar entre carpetas amarillentas, lo encontró. El testamento original, con su nombre aún figurando como copropietaria. Había cláusulas, términos que no entendía del todo. Pero algo en esas páginas le dio esperanza, y también miedo, porque entendió que esto ya no era una discusión familiar. Era una batalla, una que tendría que pelear sola. Al amanecer, mientras Tomás y Camila aún dormían, Teresa llamó a un viejo conocido, don Esteban Muñoz, abogado jubilado que había trabajado con su esposo años atrás. —Esteban, soy Teresa, necesito tu ayuda —dijo, conteniendo el llanto. Hubo un silencio al otro lado de la línea, y luego la voz pausada y grave de Esteban. —Dime qué hicieron, Teresa. Y por primera vez en semanas sintió que alguien la escuchaba. El día siguiente amaneció gris y húmedo. Teresa se levantó antes de que el sol se asomara por la ventana, con una sensación extraña, mezcla de miedo, ira y determinación. Sabía que no podía esperar más. La casa que había construido con tanto amor y sacrificio estaba siendo tomada de manera despiadada por Tomás y Camila, su nuera. Cada objeto, cada recuerdo, parecía estar en peligro. Se vistió con ropa cómoda pero formal, un suéter gris oscuro, pantalones negros, zapatos bajos. No necesitaba llamar la atención, solo mostrarse firme. Sus manos temblaban ligeramente al recoger el testamento y otros documentos legales que había encontrado la noche anterior. Entre ellos estaban los antiguos recibos de hipoteca, los pagos de servicios y los papeles notariales donde su nombre figuraba junto al de don Ricardo. La evidencia de su derecho estaba allí, y eso le daba fuerza. A media mañana llegó don Esteban Muñoz, un hombre canoso, de mirada penetrante y voz firme. Entró con discreción, saludando con respeto. —Buenos días, Teresa —dijo, colocando su maletín sobre la mesa. —He revisado los documentos. Tienes razón. La propiedad no puede ser tomada sin tu consentimiento. Y Tomás no tiene bases legales para la transferencia que hizo. Teresa suspiró, sintiendo cómo un peso se levantaba de sus hombros, pero también la urgencia de actuar. —Entonces, ¿qué hacemos ahora? —preguntó, intentando mantener la calma. —Primero, notificaremos al banco y a todos los registros legales. Segundo,
prepararemos un aviso formal para Tomás y Camila. Y tercero, debemos considerar cada movimiento que hagan. Esto será una batalla silenciosa, pero contundente. Mientras hablaban, Teresa miraba alrededor de la casa. Cada rincón guardaba recuerdos de su esposo, de su hijo cuando era niño, de las pequeñas alegrías familiares. Y cada recuerdo ahora era un recordatorio del motivo por el cual debía luchar. A media tarde, Teresa salió a dar un paseo corto por el jardín, donde las flores comenzaban a despertar lentamente. Camila y Tomás la observaron desde la ventana. La expresión de Camila era de desdén, mientras Tomás parecía impaciente, pero Teresa caminaba erguida, con una calma que escondía su tormenta interior. Sabía que la batalla legal apenas comenzaba, pero también que la subestimación de ellos sería su ventaja. Al regresar, encontró una nota en la puerta de su habitación. «Mamá, deberías estar agradecida. Solo queremos ayudarte. Ven a hablar con nosotros». Teresa sonrió con amargura. La hipocresía le provocó un nudo en la garganta, pero no respondió. Su fuerza residía en su silencio y en la acción que ya estaba tomando. Durante los días siguientes, Esteban revisó cada documento y redactó cartas formales. Teresa se sentaba junto a él, escuchando atentamente, haciendo preguntas precisas. Su determinación crecía, alimentada por la injusticia que había sufrido. Aprendió rápidamente a leer los detalles legales, a entender cláusulas, fechas y condiciones. Cada descubrimiento era una victoria silenciosa que fortalecía su espíritu. «No solo se trata de recuperar la casa», le dijo Esteban una tarde. «Se trata de hacerles entender que no pueden pisotearte. Esto va más allá de la propiedad. Es tu dignidad». Teresa asintió, sintiendo cómo el dolor de los días pasados se transformaba en una llama de resistencia. Recordó cómo don Ricardo siempre le había dicho que la justicia llega incluso cuando parece imposible. Ahora esa lección cobraba vida. El viernes por la mañana, mientras Tomás y Camila desayunaban, Teresa llamó al banco con voz firme. Explicó la situación, mencionando la presencia de Esteban y la documentación que probaba su titularidad. La representante del banco, joven pero seria, tomó nota con precisión y confirmó que cualquier intento de transferencia sin su consentimiento sería inválido. De vuelta en la casa, Teresa sintió una extraña mezcla de satisfacción y anticipación. Sabía que el enfrentamiento directo con Tomás y Camila sería inevitable, pero por primera vez en semanas no sentía miedo. Su estrategia estaba lista y su posición era sólida. La mujer que habían intentado borrar del mapa familiar estaba de pie, implacable y serena, con la fuerza de la ley y la memoria de toda una vida respaldándola. La noche cayó, y la casa parecía más silenciosa que nunca. Teresa se sentó junto a la ventana, contemplando el jardín. La lluvia ligera golpeaba suavemente los cristales. Cada gota parecía un recordatorio de que la vida continuaba, incluso cuando el mundo parecía en su contra. Y mientras miraba, comprendió algo. No solo estaba recuperando su hogar, estaba recuperándose a sí misma. El reloj marcó las 12, y Teresa apagó la luz, lista para el día siguiente. Sabía que la batalla apenas comenzaba, pero también que esta vez sería ella quien dictara las reglas. El sábado por la mañana, la casa estaba envuelta en una calma tensa. Teresa desayunaba tranquilamente, mientras afuera la bruma cubría el jardín como un velo. Cada sonido parecía amplificado: el canto lejano de un pájaro, el crujir de las hojas bajo la lluvia. Para ella, el mundo seguía su curso, pero dentro de esas paredes se gestaba una tormenta. Tomás y Camila se encontraban en la sala, revisando nerviosos los correos electrónicos y llamadas que habían recibido. El aviso del banco había llegado temprano esa mañana, y cada palabra les golpeaba con fuerza inesperada. Las transferencias que creían tener aseguradas estaban bloqueadas. Su plan de tomar la casa sin oposición comenzaba a desmoronarse. Esto no puede estar pasando», murmuró Camila, apretando los labios, mientras sus dedos temblaban sobre la tableta. «Llamemos a un abogado. Seguro hay alguna manera de revertir esto». Tomás frunció el ceño,
su rostro enrojecido por la ira y la frustración. No entiendo, dijo, golpeando la mesa con la palma abierta. Todo estaba listo. Nuestra vida, la casa, todo, y ahora, ella nos lo está robando. Fuera, Teresa los escuchaba sin moverse, su taza de té caliente entre las manos. No respondió, pero en su silencio había una fuerza que hacía temblar incluso a los más arrogantes. Cada palabra, cada gesto de ellos confirmaba que su estrategia funcionaba. La inseguridad y el miedo se habían instalado, donde antes solo había arrogancia. Poco después sonó el timbre. Teresa caminó hacia la puerta con paso firme. Al abrir, encontró a Tomás y Camila, empapados por la lluvia, con expresiones de desesperación y rabia. «Mamá, tenemos que hablar», dijo Tomás intentando controlar su tono. «Esto es un malentendido. Todo puede solucionarse». Teresa cruzó los brazos, mirándolos con una calma implacable. «¿Hablar?», preguntó, su voz serena pero cortante. «¿Hablar de qué? ¿De cómo planeaban borrarme de mi propia vida?». Camila dio un paso adelante, su sonrisa tensa y fingida. «Por favor, Teresa, solo queremos lo que creemos que nos corresponde. No queremos pelear». Teresa no dijo nada. Su silencio era un muro que ellos no podían derribar. Dentro de ese silencio estaba el poder de los documentos legales, del aviso del banco, de la memoria de toda una vida de sacrificios. «Tienen derecho a sentir lo que quieran», continuó Teresa finalmente. «Pero esta casa no les pertenece. No ahora, no nunca». Tomás y Camila intercambiaron miradas desconcertados. Por primera vez no podían intimidarla ni engañarla. La mujer que habían intentado subestimar estaba completamente preparada, imbatible en su determinación. Esa misma tarde, Teresa y Esteban revisaron la lista de testigos y las pruebas de su derecho sobre la casa. Cada contrato, cada recibo, cada cláusula estaba organizada meticulosamente. Esteban asentía con aprobación. La fuerza legal de Teresa era innegable. «Ellos creían que podían manipularnos», dijo Teresa con la voz firme, «pero nunca subestimaron que podía aprender, adaptarme y actuar». «Exacto», respondió Esteban. «Ahora el miedo está de su lado. Lo saben, y eso es lo más poderoso que tienes, la convicción de tu justicia». Teresa respiró hondo, dejando que la sensación de control y seguridad llenara su pecho. Recordó los días de miedo, los golpes de Tomás y las palabras hirientes, y sintió cómo se transformaban en fuerza. Cada injusticia se convertía en claridad, cada insulto en estrategia. Por la noche, Tomás intentó enviar mensajes desesperados y llamadas, pero Teresa no respondió. Cada intento fallido aumentaba la tensión, y el miedo comenzó a reemplazar la arrogancia. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba los cristales, Teresa se sentó junto a la ventana y sonrió en silencio. «El cambio ha comenzado», susurró para sí misma. «Ahora ellos saben que no soy fácil de derribar». Y así, mientras la tormenta rugía afuera, dentro de la casa, una mujer que había sido subestimada y traicionada se alzaba con la calma y la fuerza de alguien que sabía que la justicia estaba de su lado. Su lucha no era solo por la propiedad, era por su dignidad, su vida y su derecho a ser respetada. El lunes por la mañana, Teresa estaba sentada en su escritorio, rodeada de carpetas, papeles y sobres sellados. La lluvia persistente golpeaba los cristales de la ventana, un recordatorio del mundo exterior que había intentado subestimarla. Cada documento que revisaba era un testimonio de años de sacrificio y previsión, de un hombre que había previsto la traición incluso en su propia familia. Esteban entró con una carpeta gruesa y un gesto serio. «Teresa, los avisos ya fueron enviados. El banco ha congelado cualquier intento de transferencia. No hay manera de que Tomás y Camila accedan a la propiedad», dijo apoyando la carpeta sobre la mesa. Teresa asintió, sintiendo una mezcla de satisfacción y anticipación. Su corazón ya no latía por miedo o incertidumbre. Ahora latía con la calma de quien tiene el control absoluto. «Ellos pensaron que podían intimidarme», respondió Teresa, «pero jamás contaron con la previsión de John ni con mi determinación. Cada intento de manipulación quedará documentado y finalmente enfrentará consecuencias.
Esa misma tarde, Tomás y Camila se presentaron frente al banco, con rostros tensos y gestos nerviosos. La recepcionista, una mujer joven llamada Sofía, los recibió con cortesía profesional, pero con la firmeza que exigía la situación. «Lamento informarles», dijo Sofía, «pero los pagos de la hipoteca han sido suspendidos y la titularidad de la propiedad permanece a nombre de Teresa Morales. No hay excepciones». Tomás abrió la boca, buscando palabras que no encontraban salida. Camila, pálida y temblorosa, intentó argumentar. «Pero tenemos derechos también, es nuestra casa, o al menos nuestra herencia». Sofía lo miró con la calma de quien sabe que no puede ser intimidada. «Legalmente, la propiedad está a nombre de Teresa Morales. Cualquier intento de ocupación sería considerado ilegal». Los dos se retiraron del banco, con el corazón latiendo acelerado y la ira mezclada con desesperación. Esa tarde comprendieron que no podían desafiar la fuerza de la ley ni la estrategia impecable de Teresa. Por primera vez, la seguridad que siempre habían dado por sentada se desmoronaba frente a sus ojos. De regreso en casa, Teresa revisaba el registro de comunicaciones con el banco y con Esteban, asegurándose de que cada paso estuviera documentado. Cada correo, cada aviso, cada testigo estaba registrado. Nada quedaba al azar. Su estrategia era más que defensa. Era una demostración de poder y de justicia. «Ellos todavía no lo entienden», dijo Teresa. «La propiedad no es solo ladrillos y madera. Es mi vida, mis recuerdos, mis años de lucha. Y ahora finalmente está protegida». Esteban sonrió con aprobación. «Lo saben ahora. Cada intento de confrontación se convertirá en evidencia de su propio fracaso. Y tú, Teresa, estás inquebrantable». Aquella noche, la tensión alcanzó su punto máximo. Tomás y Camila, al darse cuenta de que cada intento de recuperar el control era inútil, comenzaron a enviar mensajes desesperados y a hacer llamadas constantes. Pero Teresa, firme y serena, ignoró cada intento. Cada pitido de su teléfono era un recordatorio de que el poder había cambiado de manos. Ella ya no era la víctima, sino la protagonista de su propia historia. «No hay vuelta atrás», susurró Teresa, mirando la lluvia caer sobre el jardín. «Esto es solo el comienzo de su lección». La tormenta afuera se intensificaba, como si la naturaleza misma respaldara su determinación. Dentro de la casa, Teresa se sentía imparable. La calma y el control eran su escudo, y la ley su espada. Mientras el mundo exterior parecía caótico, en su interior reinaba una claridad absoluta. Y así, mientras Tomás y Camila enfrentaban la realidad de su fracaso, Teresa comprendía que su victoria no era solo sobre la propiedad, era sobre su dignidad, su libertad y su derecho a vivir sin miedo ni manipulación. Cada documento firmado, cada aviso enviado, cada llamada ignorada, era un paso más hacia la reconstrucción de su vida y de su paz interior. Los primeros rayos del sol atravesaban suavemente las cortinas de la habitación del pequeño departamento que Teresa había alquilado en las afueras de Santiago. El aroma del café recién hecho llenaba el espacio, mezclándose con la brisa fresca de la mañana. Por primera vez en años, Teresa respiraba sin la presión de la traición y la angustia. La casa, que alguna vez compartió con su familia, estaba ahora fuera de sus manos, pero en lugar de dolor, sentía una liberación que nunca había experimentado. Sentada frente a la ventana, su mirada se perdió en la ciudad que despertaba lentamente. Los recuerdos de Tomás y Camila, sus gritos, amenazas y desprecio, ya no tenían poder sobre ella. Cada acto de injusticia que había sufrido se había convertido en una lección, un recordatorio de que su dignidad y fuerza no dependían de la obediencia de sus hijos, sino de su propia determinación. Esa mañana recibió una llamada de Esteban. Su voz, tranquila y firme, llevaba la confirmación que Teresa necesitaba. Todos los trámites legales habían sido completados. Los documentos que aseguraban su derecho sobre la propiedad habían sido ratificados y cualquier intento de reclamarla por parte de Tomás y Camila sería inútil. «Teresa», dijo Esteban, «todo está en orden. Ellos ya no tienen control sobre nada. Puedes avanzar con tu vida sin preocupaciones». Teresa sonrió, un gesto que mezclaba alivio y orgullo.
Gracias, Esteban. Por fin puedo respirar de verdad, respondió. Es tiempo de cerrar este capítulo y empezar uno nuevo. Decidió que no guardaría rencor. La venganza no formaba parte de su libertad. Su victoria estaba en la paz y en la claridad de su propósito. En lugar de quedarse anclada en la traición de sus hijos, buscó cómo transformar el dolor en algo positivo. Recordó a las mujeres mayores que conoció en su grupo de apoyo, aquellas que habían sufrido abusos o desvalorización por parte de sus familias. Teresa sabía que podía ayudar, inspirar y guiar a otros a recuperar su voz. Con esa idea en mente, comenzó a planear un pequeño centro comunitario en su nuevo barrio, un espacio donde personas mayores pudieran reunirse, aprender, compartir y sentirse valoradas. Cada detalle estaba pensado: talleres de arte, clases de computación, sesiones de apoyo emocional. Teresa sentía que, al dar, también sanaba su propia alma. Mientras caminaba por el centro de Santiago, tomando notas en su cuaderno y observando a la gente, un sentimiento de gratitud la llenó. La ciudad ya no era un lugar de recuerdos dolorosos, sino un lienzo en blanco donde podía dibujar su nueva vida. Cada paso era un acto de liberación, cada sonrisa que encontraba un recordatorio de que todavía existía bondad y belleza en el mundo. Una tarde, mientras revisaba los documentos legales y financieros del centro comunitario, su teléfono vibró. Era un mensaje de Tomás. «Por favor, mamá, reconsidera todo. Cometimos errores. Queremos reconciliarnos». Teresa lo miró un momento, respiró hondo y sonrió con suavidad. Su respuesta fue simple: «He aprendido que la paz no se negocia. Les deseo bien, pero mi vida sigue adelante». Con el tiempo, Teresa se convirtió en un referente para la comunidad. Mujeres y hombres mayores acudían a sus talleres, escuchaban sus consejos y se inspiraban con su historia de resiliencia. Teresa ya no era la mujer invisible que había sido ignorada y herida. Era un faro de fuerza y esperanza. Su pasado doloroso había sido transformado en un legado de amor y empoderamiento. Por las noches, cuando la ciudad dormía y el silencio llenaba su departamento, Teresa se sentaba frente a la ventana con su taza de té y escribía. Cada palabra, plasmada en el papel, era un recordatorio de su viaje, la traición de sus hijos, la pérdida de la casa, el dolor de la injusticia y, finalmente, la conquista de su libertad y su propósito. Un día, mientras inauguraba oficialmente el centro comunitario, Teresa observó a los participantes, rostros alegres, manos unidas, conversaciones llenas de vida. La emoción la embargó. Recordó todo lo que había sufrido, pero también todo lo que había logrado. La lección era clara. La verdadera fuerza no estaba en el poder que los demás tenían sobre ella, sino en el poder que ella había descubierto dentro de sí misma. La historia de Teresa se convirtió en un testimonio, que incluso en medio de la traición más profunda, es posible levantarse, reconstruirse y encontrar un propósito más grande que uno mismo. Su voz, antes silenciada, ahora resonaba con claridad, llevando un mensaje a todos los que la escuchaban. Nunca subestimen la fuerza de una mujer que decide reclamar su vida. La libertad y la dignidad no tienen precio. Y así, Teresa cerró para siempre la puerta al pasado, liberando su corazón de la amargura, mientras caminaba hacia un futuro lleno de esperanza, amor y nuevas oportunidades. La mujer que un día había sido golpeada y humillada se había transformado en un símbolo de resiliencia y empoderamiento, dejando atrás la oscuridad para abrazar la luz de su propia vida.